bienvenidos a una nueva entrevista de Matices. Algunos datos de contexto para esta entrevista. El 31 de diciembre del año pasado, 2019, vencía un nuevo plazo de la Ley Transitoria para la Estabilización de Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo. Este instrumento, para que lo tengamos en cuenta, es el instrumento legal que permite que se entregue el subsidio a los empresarios del transporte público. El Estado salvadoreño, tenemos que decir, entrega mensualmente entre $200 y $400 a microbuses y autobuses autorizados para evitar que los propietarios suban el precio del pasaje. En total, el subsidio implica un costo anual de $46 millones. La discusión sobre la nueva extensión del plazo para entregar esta compensación estuvo marcada en la Asamblea Legislativa por diputados que se oponían a dar sus votos, argumentando que el servicio de transporte público ofrece pésimas condiciones para los usuarios. Diputados de diferentes fracciones también propusieron que se establecieran algunas condiciones mínimas para que se entregara este subsidio o compensación. Algunas de estas condiciones eran exigir que cada unidad tuviera una póliza de seguros por daños a terceros, validadores de cobros, GPS e incluso que los empresarios paguen seguridad social y fondo de pensiones a sus trabajadores. Finalmente, se concedió un nuevo periodo de 6 meses para la entrega del subsidio sin ninguna condición para los empresarios de transporte colectivo. El dictamen fue aprobado con 53 votos en la Asamblea Legislativa. Nuestros invitados de hoy son el diputado no partidario Leonardo Bonilla, que votó en contra de este dictamen, y el diputado Raúl Beltrán Bonilla, que votó a favor del dictamen. Además, tenemos que decir que el diputado Beltrán Bonilla es representante del PCN en la Asamblea. Bienvenidos a los dos. Bueno, gracias por la invitación. Un saludo también al pueblo salvadoreño. Bien, muchas gracias por la invitación y esperando que en las últimas horas de este fin de semana lo hayan pasado muy bien, listos para lo que usted disponga. Bien, diputados, yo hacía en la introducción a esta entrevista mención rápida sobre sus posturas. Usted votó en contra del dictamen que prorroga 6 meses más la entrega de esta cantidad de dinero y decía también que el diputado Beltrán Bonilla votó a favor. Me gustaría empezar la entrevista entendiendo las razones particulares de su voto. De acuerdo. Bueno, creo que no hay mucho que decir sobre este tema. Los diputados somos representantes del pueblo entero, según el artículo 125, y es la voluntad del pueblo la que tenemos que plantear en cada una de nuestras posturas. Es la voluntad del pueblo salvadoreño, particularmente la del usuario, que se le esté dando subsidio a los transportistas cuando estos no cumplen con garantías mínimas para dar un buen servicio al usuario. Entenderé y no creeré, he escuchado miles de opiniones y la mayoría, principalmente de los usuarios, es que no están de acuerdo. Lo que los usuarios piden es un servicio que tenga las condiciones mínimas para poder ser atendidos con un trato digno, en unidades en buenas condiciones, no expuestos a riesgos de muerte, como lo hemos visto, una por accidentes de tránsito, por la forma de conducir de algunos conductores de transporte colectivo, en otras por el mal estado de las unidades. Hemos visto cómo también la misma corrupción ha cooptado a la empresa privada, a los empresarios del transporte público de pasajeros. Hay que aclarar que no el 100% de los empresarios. Y siempre digo, hay empresarios responsables, conozco a algunos de ellos incluso, hablé con algunos de ellos que me expresaban su preocupación porque esto no se aprobara, pero hay que atender a la generalidad de los transportistas para tomar esta decisión. Unidades de transporte público de pasajeros que no daban servicio pero cobraban el subsidio. Unidades que eran conducidas por conductores que estaban bajo los efectos de droga, que conducían a exceso de velocidad, que respetaban a los pasajeros, que incumplen las normativas de tránsito. Todo esto llevó al usuario a oponerse ante la Asamblea Legislativa para que se aprobara el subsidio. ¿Qué es lo que debe de hacer un diputado y particularmente cuál fue mi posición? Bueno, acatar la opinión del pueblo salvadoreño. Pero no solo acatarla, sino hacer propuestas de solución. Ok, que no se apruebe el subsidio, no por un simple capricho, sino que también hayan condiciones, o si se aprueba, que hayan condiciones mínimas que le permitan a los salvadoreños tener un servicio de calidad en el corto plazo. Se aprobó el subsidio y estas condiciones no fueron impuestas. Sí se votó por el dictamen que les daba el subsidio a los transportistas, pero no se votó por las condiciones. Mi postura fue, repito, en favor del pueblo salvadoreño y esperábamos que por lo menos algunas de las condiciones fueran impuestas. Habrá que ver qué es lo que sucede en el transcurso de estos 6 meses, porque el subsidio fue prorrogado por 6 meses.
Diputado Beltrán Bonilla, ¿usted votó a favor de que se extendiera durante 6 meses más la entrega del subsidio a los empresarios de autobuses y microbuses, pero además también votó a favor de que no se exigiera ninguna condición adicional para entregar este monto económico? ¿Por qué? Queremos entender su posición. Bueno, primero, filosofía de la bancada. Una acción eminentemente personal. ¿Usted usa carro o autobús? Utiliza un vehículo. Muchos de los compañeros aquí usan autobuses, usan el transporte colectivo, desvencijado, bueno, unidades nuevas, lo que sea. Nosotros no queremos que el ciudadano que usa el transporte colectivo por un choque entre los transportistas y el gobierno, los transportistas tengan que parar o el gobierno tenga que sancionar y venga la gente caminando, colgada de pick-up o subida en camiones. O que venga la señora embarazada desde Apopa, desde San Martín, o que venga el anciano caminando desde Lourdes Colón, o el obrero que venga desde Zaragoza caminando, porque hay un choque. Mucha de la discusión, diputado Beltrán Bonilla, es que precisamente esos usuarios que se mueven en transporte colectivo se mueven en condiciones de poca seguridad por el mismo estado de las unidades, es decir, el servicio no es de calidad. Totalmente de acuerdo. Pero si usted viaja al oriente del país, va a haber una flota de buses nuevos que valen $250,000. Es decir, yo no soy transportista ni defiendo a los transportistas. Lo que me interesa y lo que nos interesa como bloque del PCN es que el ciudadano, a pesar de que sufre el maltrato y a pesar de que viene en unidades desvencijadas, también viaja en buenas unidades. Entonces, si aquí se pudo hacer con el Citrans, lo que hizo el gobierno anterior a un costo de $70 millones, que lo vamos a pagar todos. Entonces, bueno, miren, ayuden y arreglen el problema. Primero, nosotros no queremos una confrontación porque alguien quiere que el gobierno y el transporte choquen. Interesa el caos. ¿Alguien quién? Bueno, sectores políticos o sectores empresariales poderosos del país. Es decir, el gobierno ha comenzado a tomar la iniciativa y es saludable. 188 unidades de las 14,000 que hay fueron retiradas porque los empresarios vivos, según ellos, tenían las unidades destartaladas, abandonadas y cobraban el subsidio. Eso es bueno por parte del gobierno. Y esa es la filosofía nuestra, señores. Aprieten donde tengan que apretar. Ese es un hecho de corrupción. Ahora, explíqueme algo, diputado Beltrán Bonilla. Usted dice, bueno, estamos velando personalmente y desde la fracción porque las personas que utilizan transporte público es lo que nos interesa. No se queden afectadas por un posible paro, por ejemplo. Es que ya hay amenazas. Por las amenazas, exactamente. Pero entonces, ¿por qué no votó a favor de la prórroga, pero exigiendo condiciones que permitan ir mejorando gradualmente el servicio que ofrecen los... Bueno, en primer lugar, ¿qué condiciones se le van a imponer? ¿Bajo qué circunstancias? Porque tengo el poder político. Esa es una mala idea, es un mal paso. Primero hemos llamado a la armonía. Nuestras posiciones concerten. Siéntense a dialogar, siéntense a negociar. Hoy se cumplen 12 días, además del 23 que votamos, póngale 7 días más. Hoy tenemos 19 días y no hay visos de que se sienten a platicar. Es decir, aquí hablando se entiende la gente. Pero reformulo la pregunta. En diciembre, cuando se aprobó la prórroga, y usted lo estaba mencionando, justamente los empresarios de transporte finalmente terminaron agradeciendo la votación a los diputados que aprobaron la extensión. Derecho que tienen. Claro, pero también semanas antes y en los días previos en la discusión habían estado amenazando, como usted lo está diciendo, con disminuir el servicio, con despedir a empleados. ¿Por qué aceptar las exigencias de los transportistas sin aplicarle algunas medidas estrictas que garanticen que el servicio va mejorando? En primer lugar, insisto, yo no soy defensor de los transportistas ni tampoco soy ahijado del gobierno. Tienen que sentarse los dos a ver la realidad. Aquí hay transporte bueno, hay buses buenos, también hay buses destartalados. ¿A quién le corresponde eso supervisar? Al que da la licencia, al Viceministerio de Transporte. Y perdónenme el muy regionalismo o el muy lenguaje salvadoreño, topen al que violente los principios. ¿Quién saca los buses de circulación porque echan humo? El Viceministerio de Transporte. ¿Quién es el Viceministerio de Transporte? Es el gobierno, es el Estado, el que concede las licencias. Entonces aquí tiene que haber ley y el orden, por la razón o por la fuerza, que es la filosofía personal, y no podemos seguir permitiendo que después de 6 meses venga otra prórroga. Ya hay condiciones puestas. Señores, a partir del 1 de julio, ¿quién va a poner los validadores? ¿Quién va a poner las cámaras? Habrá capacidad para 14,000 unidades que va a controlar el sistema
¿De qué bus sale a circular? No hay capacidad. Es más, Leonardo es testigo. En la propuesta original que llevaban los funcionarios aparecía que ellos iban a colocar las cámaras. El Estado iba a colocar cámaras. ¿A cuenta de qué? A cuenta de que usted va a pagar cámaras en las unidades del transporte a través de lo que decía el Estado. Inmediatamente las sacaron, es decir, se estaba improvisando. Aquí los transportistas espero que no choquen con el gobierno. No queremos eso. Entonces, solo para cerrar su postura es, en este momento no habían condiciones para poner exigencias extraordinarias a los empresarios de transporte colectivo. No las tienen, después de 19 días. Bien, ahora, diputado Bonilla, esta no es la primera vez que desde la Asamblea se intenta o se discute condicionar el subsidio al transporte público hasta que se ofrezca un mejor servicio a los pasajeros, pero ese cambio nunca logra concretarse porque la mayoría de los diputados siempre terminan apoyando las prórrogas. ¿Cuáles diría usted que son los grandes obstáculos porque este cambio no logra concretarse? Bueno, simplemente son intereses. Si los diputados vemos las necesidades de la población y actuamos en función de esos intereses, lo dije al inicio, pues no se hubiera aprobado el subsidio. Porque si bien es cierto, los empresarios amenazaron con parar el transporte colectivo, le pregunté a una gran cantidad de usuarios si estaban dispuestos que paren y nos movemos como sea, pero no se les dé subsidio, porque el que usa el transporte soy yo y también lo pagamos los salvadoreños con nuestros impuestos. Entonces, esa es una. Y dos, si me está diciendo el ciudadano, y no uno, dos, tres, sino la enorme mayoría de ciudadanos, si es que no el 100%, que no dé el voto por el subsidio, ¿y por qué tendría que votar en contra de la voluntad de a quien yo represento? Voy a imponer mi criterio particular porque creo que los empresarios deberían de tener mejores condiciones también para mejorar sus servicios, sus unidades, y eso es lo que yo pienso, o tengo que acatar la voluntad del pueblo, así no sea la mía. ¿Qué es lo que frena el hecho de que pueda hacerse un análisis en razón del deber ser? Son intereses. ¿Intereses de quién? Bueno, se ha sabido que en la Asamblea, no sé en este momento si habrá algún diputado que tenga particularmente inversiones en el sector transporte, pero han habido diputados que han sido dueños de flotas de transporte colectivo. Hay empresarios que le dan el servicio a los partidos políticos en la campaña del transporte de votantes. Entonces es una cuestión de intereses. Además también del hecho de que los transportistas en algún momento han querido condicionar apoyos a los partidos políticos también en función del subsidio. Entonces, ¿cuál es el actuar de la mayoría de los partidos políticos? Cada diputado, y el diputado Beltrán Bonilla está dando sus razones, pero cada partido político y cada diputado dará sus razones de por qué votó a favor de un subsidio sabiendo que el sistema está en precarias condiciones y que es desde la Asamblea Legislativa que las soluciones se pueden venir dando. Ok, se les dio. Yo puedo estar de acuerdo que yo no voté por el subsidio, los demás sí votaron, y yo no puedo decir que estoy en lo correcto yo y que los demás están equivocados. Pero ¿por qué no se pusieron las condiciones? Eso denota que hay intereses particulares predominando en la Asamblea Legislativa que no van en función del salvadoreño, que van en función de los intereses que puedan llegar entre transportistas en este momento y partidos políticos. Por otro lado, las AFPs podrían ser, como ejemplo, y partidos políticos. Por otro lado, grandes empresarios que no quieren salario mínimo y los partidos políticos. Creo que la mayoría de decisiones, lamentablemente, las más trascendentales, son en función de intereses. Bien, esta noche estamos conversando en la mesa de entrevista de Matices con dos diputados. Está con nosotros el diputado Raúl Beltrán Bonilla y está con nosotros el diputado Leonardo Bonilla. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. Hemos estado discutiendo sobre la prórroga de 6 meses que se concedió a finales de diciembre de 2019 para continuar entregando el subsidio que reciben empresarios de autobuses y microbuses del transporte colectivo en nuestro país. Diputado Raúl Beltrán Bonilla, revisando sus posiciones también, encontramos que en 2018 2 empresarios de transporte público presentaron una propuesta a la Asamblea Legislativa. Estoy hablando del exdiputado Elizardo González Lobo y también de Genaro Ramírez. La propuesta de ellos era que se triplicara el monto que reciben en concepto de compensación o subsidio. ¿Esa es su postura particular? Porque usted apoyó esta propuesta. ¿Usted es partidario de que reciban más dinero? No apoyé la propuesta. Firmé la pieza de correspondencia, que es una obligación que tiene don Leonardo y que yo tengo como diputado. Lo que pasa es que un sector de la prensa perversa tergiversó la posición. Firmó la pieza para que se discutiera en la Asamblea Legislativa. Es que ese es el camino.
Uno presenta la pieza de correspondencia, que la presente el viejo link, que la presente el CIRRA. Ese es el derecho que tiene el ciudadano, decir, mire, vengo a presentar esta pieza. Y el trámite pasa a la Comisión de Obras Públicas. Bueno, lo está llevando a un extremo. Usted, No, usted es que firmaría así es, una no. pieza de, Claro, por ejemplo, si personas que han sido condenadas criminalmente. Claro, y no les damos de comer, pues. No Bien, les damos entonces usted 40 y también pico le millones. daría iniciativa de ley. Y no, es que yo no le di iniciativa de ley. Firmó la pieza, perdóneme. firmó la pieza. Yo presenté la pieza. Aquí le traigo esta taza, ¿me la recibe? Sí, esa es la obligación de la Asamblea. Allá usted si la quiebra, si la lava, la manda a dorar, ya esa es función de la Asamblea, que nunca pasó de la Comisión de Obras Públicas. Pero ese es mi derecho, esa es mi responsabilidad. Llegue quien llegue, yo atiendo al ciudadano. Esa es mi posición personal, hasta hoy incólume, infranqueable, y lo volvería a hacer. Pregunto, ¿va a chocar el transporte? Vaya, que el gobierno le quite los 14,000 permisos a los transportistas, bendito sea Dios. Que el ciudadano, como ha consultado Leonardo, no quiere los buses. Vaya, paren y caminen. Autorizamos y liberamos la tarifa. Ojo, ¿cuánto va a valer la tarifa para moverse de Soyapango al centro de San Salvador? 60, 70 centavos. ¿Tiene la capacidad del ciudadano de a pie, el que gane el salario mínimo, para pagar eso? La respuesta es no. Pero si la quiere el ciudadano, que la pague. Decir, claro, yo no estoy de acuerdo con eso. Entiéndanse, platiquen, normalicen primero el servicio bajo condiciones de prestación. Pregunto, ¿de quién es el negocio de los 14,000 GPS? ¿De quién es el negocito de las 14,000 cámaras? ¿De quién es el negocito de los 14,000 validadores? Que anda ahí por los 50 milloncitos de dólares. Como dice Leonardo. ¿Qué información tiene usted de esos intereses Mire, detrás de la propuesta? tengo información no confirmada, por lo tanto no caería en la irresponsabilidad de decirle, mire, es Pedro Pérez, Juan Hernández o Juan Pueblo. Diputado, solo para volver entonces, ¿usted no está de acuerdo o sí está de acuerdo con que se aumente el subsidio que reciben los empresarios de transporte público? Es que no existe el subsidio. La compensación. Exacto, ahí ¿Usted vamos. está de acuerdo en que se incremente, que se aumente? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque ese costo, ese dinerito al final lo vamos a pagar todos los salvadoreños. ¿Quién va a pagar el Citrans? Los 70 millones. Bueno, lo pagamos con nuestros impuestos. Vaya, ¿quién va a pagar la gasolinita de Alba Petróleos? Y hay que pagarle ese pistillo a Venezuela. ¿Usted alguna vez echó gasolina en Alba Petróleo? No lo recuerdo ahora, pero el punto valga el comercial. Entonces, el pueblo paga siempre lo que no tiene por qué pagar. Bien, entonces no está de acuerdo en que se aumente. Diputado, ya estábamos mencionando, diputado Bonilla, ya estábamos diciendo que los empresarios de transporte amenazaron con despedir a sus empleados e incluso con reducir sus operaciones. Si la prórroga no se hubiera aprobado tal y como usted insistía, ¿había una propuesta de contingencia? Sí, habían varias propuestas. El hecho es, como repito, el tema de los intereses. ¿Cuáles eran las propuestas? Yo, desde la campaña, había planteado la posibilidad de elaborar algunas de ellas y ya algunos se adelantaron y las presentaron. Bueno, estoy dispuesto a apoyarlas. Una propuesta mínima es el tema de la póliza de daños contra terceros, por ejemplo. ¿Cuántos salvadoreños han sido víctimas de una colisión de un transportista, de un motorista de un bus o un microbús? ¿Y cuál es la respuesta cuando se les reclama? Si no es el machete o un tubo, esperarme en el punto de buses. Creo que no es el trato justo que merece un usuario y habría que elaborar una propuesta antes de decir no se les dé el subsidio. Está bien, o sea, no es cuestión de revanchismo, no es cuestión de decir esto no sirve y no se haga. O sea, yo estoy en toda la disposición de apoyar a los transportistas, de generar las condiciones para que ellos tengan la posibilidad de renovar sus unidades. O sea, todo el apoyo que el sector de transporte público de pasajeros y los empresarios quieran, estoy en disposición de apoyarlo. Créditos blandos para la adquisición de unidades, sí, pero no es solo de darte a ti y qué tú das a cambio. Ya se les ha dado a los transportistas durante años ese subsidio y qué ha mejorado para la población. Ojo, otro dato importante, subsidio o compensación, perdón por el término, pero al final se les da y se les entrega dinero. Se les da plata a los transportistas. ¿Cuál fue la naturaleza de esta compensación económica? Eso surgió allá hace más de 3, 4 años, no recuerdo yo, cuando los precios... Paco Flores estaba. Imagínate, cuando los precios
Bueno, de del hecho, combustible tiene décadas también. se elevaron y se incrementó y se hicieron otros ajustes. Incrementaron los precios de los combustibles, llegaron a un punto tan bajo que el subsidio o la compensación económica no era necesaria, pero no se dejó de dar esta compensación económica. Entonces creo que tiene que ser una condición en la que estén dispuestos el Estado, una cuestión de voluntad, el Estado a apoyar a los transportistas en función del servicio que le dan a los ciudadanos, pero que también los transportistas estén en función de hacer buen uso de ese subsidio para poder dar un mejor servicio y que también les va a ser más rentable. Buenas condiciones en un autobús les va a permitir mejores condiciones también de poderse desarrollar. Entonces creo que se hizo la labor por parte de varios diputados y yo me sumo a apoyar algunas iniciativas para que se pusieran condiciones no en el sentido de hacer quebrar a las empresas. Claro, los transportistas tienen todo el derecho de decir, mire, me están exigiendo cámaras, ¿cuánto cuesta una cámara? Me están exigiendo seguro de daños contra terceros, me están exigiendo, negociemos, pero ni una sola condición, ni la más mínima, una póliza de daños contra terceros que podría ser descontada de la compensación económica y que les permitía poder responder ante terceros por cualquier daño o incluso hasta la muerte de algunos pasajeros. Diputado Raúl Beltrán Bonilla, ¿por qué no pedir este tipo de condición, por ejemplo, un tipo de póliza de seguro para responder a los daños que causan a terceros? Bueno, en primer lugar, el tema de daños a terceros pasa por elementos fundamentales como es el seguro. Muchas unidades los tienen. Es decir, sí hay una línea. Pero no es una exigencia condicionante para todos. Exactamente, es que no puede... ¿Por qué no apoyar por lo menos este tipo de condición para seguir entregando el subsidio? En primer lugar, nosotros hemos sido claros e insisto la posición del PCN. Nosotros hemos dicho 6 meses. Aquí está. Arréglense, solucionen, verifiquen. Ya comenzaron las denuncias diciendo, miren, fulano de tal anda detrás de este interés, porque en este país así se mueven las cosas. Ahora, diputado, usted dice, les hemos dado 6 meses, ese es nuestro ultimátum, pero tenemos una ley que suma ya 13 años. ¿Por qué esperar a que en 6 meses ocurra lo que los empresarios no han resuelto en 13 años? Le regreso la pregunta, y si en 13 años no pudieron hacer nada, ¿por qué quieren que nosotros en 6 meses lo arreglemos? Bueno. Lógica deductiva, perdóneme. ¿Usted cree que los empresarios no van a poder hacerlo en 6 meses? Allá ellos, nosotros somos claros. Yo hipoteco mi palabra ante usted. Yo no doy el voto si no se ponen de acuerdo, si no se sientan. Aquí no hay capacidad para que un empresario, una industria del transporte, sea sometida por la fuerza o por caprichos o por principios o por intereses. El gobierno tiene la capacidad de sancionar, de aplicar la ley. Le cuento cuál ha sido una de nuestras posiciones y la vamos a certificar. Leonardo maneja sanamente, yo soy un borracho que manejo el autobús. Me clavaron 20 esquelas en la unidad Pipiripau y de ahí salí huyendo porque hice 3 choques, herí a 4 y me fui con mi licencia. Me voy a la línea de Focus, ¿verdad? Y ahí me contratan y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Qué proponemos nosotros? Ley y el orden, señor. El diputado Beltrán Bonilla ha chocado 30 veces, tiene 300 esquelas y anda manejando. Venga para acá, vaya a sacarme la solvencia Sertracén. Ahí lo tienen a uno. No hay solvencia de Sertracén, pues no te doy el trabajo. Sencillo. ¿Por qué no hacerlo? Bien, hablemos justamente de eso. Usted dice, yo hipoteco mi palabra, no vuelvo a apoyarlo. Hablemos de cuál es su propuesta desde la Asamblea Legislativa para reformar el mecanismo de entrega del subsidio o compensación. De la compensación. Ya se hizo la votación y la carta de juego que teníamos para que el transporte público de pasajeros cambiara era el subsidio. Ya perdimos esa carta, se aprobó por mayoría y así funciona la democracia. Nos vamos a quedar de brazos cruzados y yo me voy a quedar esperando que venga la otra solicitud de la compensación económica para decirle, hoy tampoco voy a dar el voto y así nos vamos a ir. No, yo hablé con los transportistas, hablé con algunos representantes de la mesa del transporte y les dije, ok, yo creo que se les va a aprobar. Más allá de lo que se ha hablado, pues parece que está el panorama para que se apruebe la compensación. Yo lamento no poder darles mi voto, se los digo, probablemente ustedes sean empresarios responsables, pero no lo son todos. Pero en 6 meses es probable que volvamos a estar en esta discusión. A eso quiero llegar y por eso yo les dije, ok, más allá de que se apruebe, yo estoy en toda la disposición de sentarme con ustedes y analizar cuáles podrían ser los cambios que ustedes tienen que dar. ¿Por qué? Si ustedes realmente tienen la intención y la voluntad de poder mejorar el transporte, sentémonos. Llega enero y ya les dieron la compensación,
ya no se van a querer sentar. Esperemos que no. Yo invito a los empresarios a que nos sentemos y busquemos alternativas. ¿Pero tiene alguna propuesta concreta, diputado? Por lo menos, les dije, era mi propuesta. Mi propuesta concreta cualquier otro diputado hace otra propuesta concreta, démosle muestras a la población de voluntad. Empecemos con la póliza por daños a terceros. Sí, es que tiene un costo, no es gratis. Van a tener que sufrir algún desgaste, pero esto va a tener beneficios al mediano plazo. Uno, los ciudadanos van a empezar a ver cambios en el transporte colectivo. Podemos hacer 2 cambios en por lo menos 6 meses. No les vamos a pedir en 6 meses que lleguen con unidades nuevas. Eso es imposible. A pesar del daño medioambiental que causan muchas unidades y las vidas que se pierden por mal estado de las unidades. Póliza de daños a terceros, de aquí a 6 meses es posible. Y la reestructuración de la educación vial de los transportistas, que eso no requiere de mayor inversión económica, sino de una educación. Hay una cuestión importante que cuando uno no habla con los transportistas, no las conoce. Yo les digo, miren, el sistema de caja única en una ruta funciona perfectamente. Les dan seguro de vida, les dan prestaciones laborales a los empleados, a los motoristas. Les dan un horario estable. Las unidades todas son recientes y funcionan súper bien. No se andan peleando en las calles. Sí, me dice, diputado, usted tiene razón. Y es fácil hablar cuando usted no conoce la problemática. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos tienen caja única, pero la ruta no tiene intervención de ninguna otra ruta. Nosotros tenemos una ruta, por ejemplo, de Soyapango, y hay 3 rutas que circulan por el mismo lugar. Y aunque nosotros tengamos caja única, tenemos que competir las otras rutas. Pero hasta que uno no se sienta a hablar con ellos, no puede ver las alternativas de solución. Y yo por eso me ofrecí también no votar, pero ponerme a la disposición de ellos para ver qué se puede hacer. Diputado Beltrán Bonilla, ¿cuál es su propuesta? La propuesta, de con mucho gusto, las propuestas nuestras son claras. Primero, señores transportistas, funden su propia compañía de seguros. Son 14,000 unidades. ¿Cuánto vale el seguro de un autobús? ¿Cuánto vale el seguro de un vehículo? Segundo, educación de los conductores. Usted tiene, por decir, 5 unidades circulando. ¿Es usted responsable de la conducta del que va al timón? La respuesta es no. ¿A quién hay que aplicarle el esquela? Al conductor. Venga para acá, hay casos, hay sujetos que deben $30,000 en esquela. ¿Y las pagan? No. Entonces, ¿quién paga el pato? El dueño de la unidad, que tal vez es un buen vecino, que no tiene ninguna dificultad, que es un hombre que va a la iglesia o que va al templo y es un hijo de Dios. Entonces, esas cosas deben normarse por principio de ley. Al trabajador, no al empresario. Claro. Entonces, primero, educación, como dice Leonardo, al conductor. Ahí va la pobre ancianita, no, pero si es una niña de 90, 60, 90, véngase que aquí le llevo el asiento para que venga a la par mía. Esas son cuestiones de conducta, de acoso. Tercer elemento, señores, controlen sus propias unidades y hay empresarios que le han puesto cámara, que le han puesto localizador. Termino con esto. Antel, que ya desapareció, tenía los famosos, yo creo que ustedes no los conocieron, los monederos, los teléfonos de pelota, y ahí uno echaba los 10 centavos y hablaba. Cuando era el momento de que los encargados de esas cajas de plata abrían, pasa como los cobradores y los motoristas de los buses, mitad para mí, mitad para ti, ¿verdad? Cuando llegó la tarjeta de saldo, ahí se les acabó la empresa, se acabó el negocio. Hoy todo el mundo educado, ando con tarjeta o ando en línea fija, es decir, hay que evolucionar. Y en eso estamos de acuerdo. El dueño del transporte sabe que si no evoluciona con tarjeta, ahí le van a seguir quitando su pistillo. Bien. Tenemos que cerrar aquí esta entrevista. Quiero agradecerles a ambos, al diputado no partidario Leonardo Bonilla y al diputado representante del PCN, Raúl Beltrán Bonilla, que ha dicho en esta mesa que no volverá a votar por un subsidio sin condiciones para autobuses. Y promesas que realizo son promesas que cumplo. Muy bien, cerramos aquí esta entrevista. Gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa y ya regresamos con más contenido en Focos.